Siempre nos une un gran sentimiento. Varios hermanos se han ido. Por los momentos vividos, por un nuevo camino de andar la vida, contener la llama de esa esencia exaltada está en nuestro corazón. La distancia rociada de lágrimas derramó tu sangre con fervor, llamándonos la patria, luchaste con amor. Tuviste comenzar tus ilusiones Sin tener ni una gota de maldad, marcado por los surcos del dolor, anduviste esas sendas con honor. aunque muchos sufrieron el frío y el temor. Tu deber a la patria con valor apagó tu sentir de humillado. La bandera nos refleja, el himno nos protege, todo está en tu corazón. Bueno, continuamos con nuestros reportajes. Tenemos visita acá en nuestro estudio. Hoy vamos a recordar muchas cosas que han pasado. Tengo dos viejos pobladores de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Una persona es Washington Bueno, más conocido por el Gordo Bueno, aquí en lo que fue Río Grande. Él estuvo en la base naval, estuvo trabajando mucho tiempo en la pista. Él estuvo en la guerra de Malvinas, él participó, vivió las situaciones difíciles que nos tocó pasar cuando fue esa gesta gloriosa para todos los argentinos. También, por esas cosas de la vida, también tenemos a su esposa, que también tuvo una participación, no en la guerra, sí, pero ella también estuvo en una participación porque esta señora era docente en la escuela número 2, Benjamín Zorrilla, en el año 1982, Guerra de Malvinas, o Guerra del Atlántico Sur, para ser más claro. Y esta señora también tuvo la suerte, vamos a decir así, de conocer a nuestros soldados, porque ella era docente de la escuela anexa que tenía el batallón de infantería marina número 5, donde iban a instruirse a aquellos soldados que tenían un bajo nivel de estudios. Ella participó, estuvo con los soldados, tiene historias muy bonitas, y va a contar una historia que vivió con algunos soldados que fueron a Malvinas y algunos de ellos tal vez no volvieron. O sea que va a ser una parte bastante interesante, bastante linda, porque esto es la historia, esto es lo que uno quiere contar. Nosotros creemos que hoy todavía podemos contar esta historia, todavía estamos vivos. Una vez que nosotros nos llame nuestro Señor a declarar allí los actos buenos y malos que hicimos, ya no va a quedar nada más que la historia nuestra. Entonces es lindo conocerla, redactarla y mostrar lo que hicimos y lo que no hicimos. ¿Qué tal, Zulema? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy Zulema bien. Martínez se llama la señora. Martinuzzi, perdón. Sí, está bien. Habla un poquitito más fuerte. Muy bien, señor Ramos, me encuentro muy bien y aparte muy halagada y muy contenta de haberme ofrecido este espacio en la radio para poder narrar o contar algunas anécdotas y muy lindas experiencias que he tenido con los soldados. Han sido unos soldados maravillosos, que venían con ansias de aprender a leer, con ansias de aprender a escribir, querían escribir una cartita a su mamá, querían saber y querían aprender porque querían ser útiles. Algunos eran completamente analfabetos y otros, ya los que venían, ya tenían una serie de estudios, algún nivel de estudios, pero igualmente no habían terminado casi ninguno la escuela primaria. Nosotros le ofrecíamos en la escuela a todas las comunidades que teníamos
todo el material que nosotros conseguíamos para que ellos estén bien, se sienten a gusto. Y por sobre todas las cosas, el respeto que ellos nos brindaron a nosotros y nosotros a ellos. Eran muy respetuosos. Y como son las cosas, las casualidades, ¿no es cierto?, por circunstancias que nos ha tocado estar y vivir, ahora acá, este mes en Río Grande, nos ha tocado festejar, digamos, y conmemorar otro aniversario más de la gesta de Malvinas. Y con respecto a esto, con mis queridos soldados del último año, que habrán sido, eran de 5º y de 6º grado, los tenía a los dos juntitos. Entonces, nosotros les llevábamos todo el material necesario para que ellos trabajen. A mí me gustaba mucho hacerles la interpretación de la lectura, porque ellos querían leer, y querían aprender, y querían entender lo que leían. Perdón, Zulema, ¿cuántos alumnos tenías ahí de 5º y 6º grado? Y adentro había como 50. Como 50 alumnos. Ocupábamos todo el aula de la escuela número 2, totalmente repleta de alumnos, de soldados. Qué bonito, ¿no? Qué lindo que es recordar todas esas cosas. Yo me acuerdo que yo en el año, tuve 2 amores con Tierra del Fuego. Mi primer amor lo tuve en el año 73, ¿sí? Que vine por primera vez con mi familia. Después vine en el 78, después vine en el 82, que fue el conflicto con Inglaterra. Y después, en el año 1985, a fines del año 1985, me vine a radicar en forma definitiva a esta querida ciudad, ¿sí? Y yo me acuerdo de esos años, porque yo era uno de los que llevaba, en el año 73 me tocaba llegar, uno de mis trabajos era llevar a todo ese grupo de muchachones grandes, pero que tenían alma de aprender y de chicos, entonces iban de alumnos a la escuela. Iban de alumnos, sí. Y nosotros ya de adentro de la escuela escuchábamos que venía la tropa. Entonces nosotros, cuando ellos llegaban, ya eran nuestros. De la puerta de la escuela para adentro ya eran nuestros. Eran sus alumnos. Eran los alumnos, ya dejaban de ser soldados, y de que las autoridades, ¿no es cierto?, de ellos los estuviera... ¿Por qué no se acomoda? ¿Cómo es el micrófono? Porque se le está cayendo y la veo incómoda. Ahí está. Sí. Estamos en Radio Viva, así que quédese tranquila. Está bien. Entonces, cada uno se iban a sus aulas, ya sacaban el material de lectura que nosotros le brindábamos de todo. Pero les voy a contar algo que justo después de todos estos años y al encontrarme aquí, lo voy a contar. Fue en el año 1982 y en el mes de marzo, hacía poco que habíamos comenzado las clases, pero fue algo que no sé cómo fue a suceder o que a mí se me ocurrió. En el libro de lectura que teníamos había una poesía que se llamaba La Hermanita Perdida, de Atahualpa Yupanqui, y hablaba sobre las Islas Malvinas, y a mí se me ocurrió dar toda una clase de lectura y de geografía a la vez, porque los ubiqué en el mapa de las Islas Malvinas. Traje el mapa en el pizarrón, los ubiqué, les indiqué, les conté una pequeña historia de las Islas Malvinas. Leímos la lectura, la interpretamos y pegaron su mapa en el cuaderno, que yo les llevé un mapita de las Islas Malvinas a cada uno. Cada uno hizo una interpretación y escribió algo sobre las islas que estábamos tan lejanas, porque yo los ubiqué en todo el territorio, en todo el país, y después ubiqué el mapa de las Malvinas solas. Bueno, esa noche se terminó como siempre las clases, los chicos se fueron, los soldados se fueron al batallón, al cuartel, y a los pocos días sucedió esto de Malvinas, sin pensar y sin saber qué es lo que ya a partir del 2 de abril ya nuestros soldados no vendrían más a la escuela, porque no vinieron más, y ya la escuela después de soldados se terminó. O sea que usted, los últimos días de clase, digamos, del mes de marzo, sí, que había comenzado las clases hacía muy poco tiempo, indirectamente finalizaron las clases. Directamente. Directamente. Sin pensar que iba a pasar esto. Usted me contó algo
que cuando estuvimos charlando los otros días en su casa, de que usted firmó todos los cuadernos de todos los ex soldados. Cada maestra firmó. Cada maestra. Cada maestra. Cuando pasó esto, tuvimos que entregar a las familias el material. Que contábamos de eso, que era su cuaderno, el boletín, porque les hacíamos un boletín, el material de estudio de ellos y una carta a la familia al haber pasado la guerra. Ahora, una pregunta un poco triste tal vez. ¿Algunos de sus alumnos que usted o que vos tuviste quedó en Malvinas? Sí, varios. Varios alumnos tuyos. Hubo muchas bajas, hubo varias bajas, sí, hubo bajas. Y entre ellos, no sé decirle la cantidad exacta, pero que hubo bajas, sí. Entonces teníamos que, a pedido de las autoridades del batallón, era como un reconocimiento a los soldados, porque el batallón de Marina los albergaba a ellos también, y ellos estaban completamente satisfechos de que ellos aprendieran y de que vinieran a la escuela. El trato que ha sido con los docentes y las autoridades de ese entonces en el batallón ha sido de un mutuo respeto y siempre atenciones para con nosotros. ¿Y ese cuaderno que vos y la dirección de la escuela iba firmado por ustedes? Iba firmado por nosotras, sí. Teníamos que hacer una carta donde le poníamos a la familia ciertas palabritas y pensamientos alusivos a cada uno de los chicos y a esa situación, porque había madres y padres que ya habían perdido sus hijos y ya no los iban a ver más. Claro. Entonces nosotros estábamos muy acongojadas y muy tristes. Estábamos, la verdad, que con el corazón deshecho, porque teníamos que hacer la carta y no sabíamos. Decíamos, hacé la voz, ¿qué ponemos? ¿Qué hacemos? Nos quedábamos ahí sentadas con el papel y el lápiz, y entonces en un momento dijimos, vamos a hacer una y en nombre de todos. Entonces cada una aportó algo y con lo que fuimos aportando hicimos una carta. La única que después firmó cada docente, la carta, firmó el material de los alumnos y el boletín. Se entregó en un sobre con el nombre de cada uno de los soldados, el lugar de la provincia. ¿Te acordás el nombre de algún alumno? Sí, me acuerdo de algunos. Uno era Alberto Ferreira. Alberto Ferreira. Sí, uno era Alberto Ferreira, quizás sea el que más sobresalió en el sentido de que él dibujaba muy bien. Era un muchacho ya que tenía 20 años, más de 22 años quizás, y él siempre decía que era el abogado de la familia. Era de Salta. Y dibujaba muy bien, y bueno, cuando terminamos justo esa noche, esa hora de clase, él dibujó un caballo, pero él dibujaba, pero no tenía nada adelante para ver y dibujar. Él lo dibujaba y lo sacaba de su mente. Había dibujado un caballo de costado con las clinas, pero hermoso, y lo estaba pintando con las pinturitas, con todo el material que le brindábamos nosotros, con lo que teníamos, nosotros le brindábamos para que pinten. Y ahí quedó el final de él, el final de su cuaderno quedó así. Y bueno, nosotros decíamos, ¿no?, la situación cuando se encuentran los padres, la familia a recibir esto, y sabemos de algunos comentarios también de las autoridades del batallón, porque después cada teniente llevó a cada provincia el material, que algunos de 2 soldados, pero yo no recuerdo el nombre, que según la familia, iban a ser enterrados en el monte, debajo de un árbol. Los libros, los cuadernos de la gente. Sí, lo que pasa es que a veces uno, cuando habla de eso, siempre recordamos lo que es la Pachamama. Sí, claro. De la tierra. ¿No sabes qué? Lo que decís, Zulema, te cuento parte de una historia que yo también la redacté. Yo hace un tiempo muy largo, yo hice un audiovisual, que podríamos llamarle película, pero un audiovisual, porque eran fotografías, documental. Y yo lo musicalicé. Y lo musicalicé con La Hermanita Perdida,
tiene parte de la manita perdida. Ajá, qué bien. Y también de un muchacho que se llama Walter Vinelli, que yo le puse que era un concertista de la calle Florida, esos chicos que están tocando la guitarra en la calle Florida, Sí, sí. y que tocan tan bonito. Bueno, yo vi, escuché sus canciones y le compré los 2 CD que él tenía. Y fueron parte del fondo musical de otras películas, de otros audiovisuales que hice. Pero yo siempre me acuerdo de uno en especial. Yo hice un audiovisual que se llamaba Carta de un soldado a Río Grande, donde era el soldado Omar Velasco. Omar Velasco era del Chaco o de Formosa. Sí, había mucha gente de Formosa. Entonces, Omar Velasco hablaba de Río Grande también. Y él hablaba y le escribió una carta a su Río Grande, a nuestro Río Grande, donde él dice que él estuvo en las calles y contó toda la historia en esa carta y que el Río Grande se había olvidado. Yo siempre me quedó la carta inconclusa, porque yo copié la carta, hice la carta del soldado a Río Grande, pero hoy falta la respuesta, que sería, o que tiene que ser, mejor dicho, la respuesta de la Madre Tierra, la respuesta de Río Grande hacia ese soldado y hacia todos los soldados que participaron en esa guerra. Sí, me parece perfecto. Esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, yo tuve la mala suerte de perder a mi hijo hace más de 5 años y dejé de hacer todas esas cosas. Claro. Entonces hoy estoy volviendo nuevamente, muy lentamente, a hacer algunas cosas que tengo pendientes. Y una de esas cosas es la respuesta de esa carta, ¿sí? La verdad, es un tema que es muy lindo tu relato. Y no te quiero tampoco hacer porque te veo que estás pues, un poquito emocionada porque te acordás de todas esas cosas que vivimos. Sí. Te voy a dejar descansar si querés. Bueno. Vamos a hacer un pequeño un corte musical, bueno, para que nosotros podamos seguir, refrescarnos un poco, recordar nuestra memoria y agradecerte que estás acá. ¿Por qué? Porque siempre contamos nosotros en la historia de Malvinas. Yo no, vuelvo a repetirte, voy a ser reiterativo, le pido disculpas a todos los camaradas de Malvinas que estuvieron allá, pero gran parte de la historia también está acá, no solamente acá en la Tierra del Fuego, sino en toda nuestra República Argentina. Es muy posible que hoy también tengamos el relato de soldados del Chubut, que van a contar parte de la historia que ellos vivieron en la cordillera, muy cerca de lo que es Chubut, cerca de ahí de lo que sería cerca de Esquel o esa zona, que también hubo tal vez enfrentamientos, tal vez refriegas, tal vez infiltraciones, algo pasó, que yo tampoco lo sé muy bien, pero ellos me prometieron que iban a estar. Qué bueno. Entonces es contar la historia. Nosotros queremos revivir y contar la historia. Tenemos un espacio musical, si querés. Perfecto. Adelante, así descansamos un poquitito, después hablamos con Washington Bueno. ¿De acuerdo? Gracias, Desde Río Grande, Tierra del Fuego. No tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. No comprendo que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda una triste melodía y no la quiero cantar. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calma. A quien quieres engañar.
las cosas, así es esta vida. No me quiero conformar. Vos tendrás tu forma, yo tengo la mía. Solo aprendo a lastimar. Y así no es, así no es. Así no es, así no es. Y así no es, así no es. Así no es, así no es. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calman a quien quieres engañar. Bueno, sigamos contando entonces, sigamos recordando. Ahora viene la otra parte, vamos a empezar a hablar ahora con Washington Bueno, que es el esposo de Zulema, ¿sí? Que fue una casualidad. Hace una semana atrás yo había ido con mi esposa, veníamos casualmente del cementerio. Miro al costado, que no soy de mirar muy seguido, más cuando voy con mi señora, por supuesto, ¿no? Y cuando veo así, le digo a mi señora, mira, digo, ese que está ahí es el gordo bueno, porque para mí es él. Entonces agarré, di la vuelta a manzana y lo encontré, y bueno, nos encontramos ahí después de varios años. Lo conozco a Washington desde el año 73, cuando hice mi primer amor en Tierra del Fuego. Después lo vimos en el 78, después en el 82, no me acuerdo, pero sí después del 85, que yo me vine a radicar acá, nos encontramos y estuvimos juntos haciendo algunos emprendimientos, algunas ideas que tuvimos. Algunas fueron buenas, otras no salieron, pero bueno, lo importante es que acá perduró siempre lo que es la amistad. Washington Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría de tenerte acá, de que estés con nosotros y que también recordemos un poco de la historia. Vos tenés una historia también importante, sí, cuando fue la guerra de Malvinas. Sí, y antes también. Y antes también. No sé, si querés contar la historia de contar tu inicio, pero sería interesante que hablemos de lo que fue Malvinas, porque yo sé que vos viste salir muchos aviones, que sufriste mucho cuando muchos no volvieron. Viste algunos accidentes, un accidente muy delicado que fue el del capitán Zubizarreta. Sí, ese no lo pude ver porque estaba justamente... Pero sé que estuviste ahí. Sí. Bueno, entonces, te cedo la palabra. Yo el día 3, Acércate un poquito más, por favor. El día 2 de este mes voy a cumplir 36 años de haber recibido la orden de mi comandante de que habíamos tomado Malvinas y que preparara la pista porque se venían todos para acá. O sea que te faltan 48 horas para cumplir los 36 años. Y fuimos a todos lados, a la municipalidad, a todos lados a conseguir máquinas porque no teníamos una sola Clark, chiquitita de 2,5 toneladas y los pares son de 3 toneladas y pico. Entonces se consiguieron máquinas que levantan la tierra, que son una especie de Clark, y bajábamos de los L-188, que son los Electras, de los F-28, de los Hércules C-130 que bajaban las rampas y bajaban carga y carga, y también comida porque justamente los chilenos habían cortado la frontera, entonces los aviones, las comidas que llegaban a Gallegos, venían por avión acá. Se había armado un puente aéreo. Claro, y poníamos en el costado izquierdo, el costado derecho, Sado de un lado y en el costado de izquierdo la Anónima. Y casi que teníamos la plataforma. Bueno, para aquellas personas que no se acuerdan, aquellos viejos nos acordamos, Sados era un supermercado muy grande, que estaba ubicado en la avenida San Martín, casi Don Bosco, que ahora hay un comercio importante. Monte Carlo. ¿Sí? Nosotros hacemos propaganda, te aviso esto para que sepas por la duda. Propaganda no le hacemos a nadie. A nadie. Entonces nosotros hacemos supermercados directamente. Sí, está bien.
¿Qué pasó? Entonces, Sado era algo que pertenecía a la Armada. Sí, señor. Era un supermercado con una proveeduría para la Armada, por eso era Sado, que hace mucho tiempo dejó de serlo, sí, y ya ha desaparecido. Disculpame que te haya interrumpido. No. Y desde ese momento en adelante fue H24 con el suboficial Áñez, que después se retiró. H24, ¿qué era? Quiere decir 24 horas a disposición de los aviones. Perfecto, 24 horas. Y perfecto. el suboficial, o sea que estabas al servicio permanente. Y el suboficial Áñez, con el cual nos reemplazaban continuamente, y 2 compañeros más que no me acuerdo ahora en este momento el nombre, y hacíamos guardia continuamente. A casa no volvimos más, de vez en cuando a buscar ropa, algo así por el estilo, y recibimos desde los A4, empezando por la aviación naval, los A4 A4Q nuestros, los Super Standard, los Neptune, los L-188, los F-28, y de la base aeronaval de Punta Indio vino el Grupo Aeronaval Insular. Se llama Grupo Aeronaval Insular a un grupo de personas muy capacitadas en todas clases de tipos, ya fueran motores, hidráulica, electricidad y todas esas cosas, que esa gente ya había venido varias veces a Río Grande. O sea que esa gente era los que hacían los servicios de mantenimiento de los aviones. Bien. Y después recibimos a la gente de Fuerza Aérea, que aparte venían con los Hércules C-130, venían de vez en cuando algún Chinú, que son los helicópteros de doble aspa con carga. Sí. Que pueden llevar 3 ametralladoras, una en cada lado, estribor y babor, y sí, una en la cola. Y después recibimos el avión Skyban, que es un avión chiquito que tenía prefectura, que entraba un jeep y un poco de gente. Ese avión, era como un cajoncito. Se le decía el cajón ese avión. Cajón, sí, ese me acuerdo. Ese avión salía con gente para Malvinas, que eran, la mayor parte eran de Grupo Aeronaval Insular, o si no, gente del Batallón 5, y tuve la suerte que en una de esas subidas de gente en los aviones, de subir al almirante Robacio, un infante de marina, muy infante de marina con todas las letras, y al hermano del suboficial mayor Rodríguez el menor. Sí. Iban con un montón de conscritos a Malvinas. Después nunca más los vi. Y llegaban los Electras con... Una pregunta, Washington, ¿vos estuviste en Malvinas? Yo fui antes de que pasara todo, con alerta verde, con un L-188. Perdón, pero antes que pasara todo, ¿durante ya el conflicto? No, antes del conflicto, apenas a los pocos días, vino un Electra que lo cargamos completamente en la base aeronaval con 10 toneladas. Ajá. Y estaba el suboficial principal Angelineta, un montón de gente más, y yo en ese momento. Disculpame que sea un poquitito más certero en la pregunta. ¿Ya se había declarado la zona de aislamiento o los 200 kilómetros? No, 200 todavía estábamos en alerta verde. Alerta verde. Te pregunto todo esto porque nosotros, ¿vos estás reconocido como veterano de guerra? No. Yo me reconozco como veterano de guerra en Rosario, pero acá parece que no saben discernir entre que es veterano de guerra y es combatiente de Malvinas. Está bien. Yo te pregunto todo esto porque vos fíjate que la gran mayoría de nosotros... podríamos decir que también somos veteranos de guerra. No, es que yo me considero veterano de guerra. No es así el asunto. El asunto es que veteranos de guerra son todos los que estuvieron en el continente ayudando, ya fueron en la estancia María Betty, Viamonte, Sara, Los Flamencos, en Punta María, donde teníamos la segunda pista auxiliar, porque en Punta María había una pista auxiliar donde utilizaban los maquis, y la gente del Grupo Aeronaval Insular había llevado las máquinas de combustible con los cajones, que son unos cajones de goma especial, con JP1 para darle los combustibles al avión, porque en la pista no daba abasto la cosa. Bueno, vos sabés que, podríamos charlar mucho sobre el tema, porque ya podríamos hablar tácticamente, ¿no? Pero no tampoco voy a insistir mucho, pero vos fíjate que hay una cosa que nosotros, cuando se declara la guerra en sí, hablamos
de que hubo un almirante que fue el comandante del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, ¿sí? Que en este momento no me sale el apellido, pero en 30 segundos o 5 minutos lo voy a sacar, así que no te hagas problemas, va a salir solo el nombre de él. Estuvo previamente un general que era el general García, ¿sí? Que era del 5º Cuerpo de Ejército, y después asume la comandancia un almirante, ¿sí? Ese almirante, cuando salen los decretos referentes a lo que fue la Guerra de Malvinas, primero estaba lo que fue el Teatro de Operaciones Malvinas, y después se crea el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que era todo el conjunto. Y dentro del Teatro de Operaciones Atlántico Sur estaba el Teatro de Operaciones TOM, Teatro de Operaciones Malvinas. Y el comandante el comandante del Teatro de Operaciones Atlántico Sur manifiesta y dice que su puesto de comando era Puerto Belgrano. Nosotros sabemos, aquellos que usamos armas y conocemos un poco de tácticas de guerra, que ningún puesto de comando está fuera del teatro de operaciones de combate. Entonces quiere decir que cuando se decreta eso, ese almirante que estuvo en Puerto Belgrano y dice que su puesto de comando está ahí, desde ese lugar hacia abajo está todo dentro de la zona de conflicto, ¿sí? O sea que entonces podemos decir que no es el paralelo 42 como todos hablamos, que decimos y dividimos la República Argentina en dos pedazos, No. ¿sí? Que parece un bife de costilla, si vos lo mirás, ¿sí? Y algunos brutos agarran y hacen un dibujito muy pobre donde ponen todo el paralelo 42 hacia abajo y ponen un círculo alrededor de Malvinas, que son las 200 millas, y agarran y empiezan a poner sí, esto no, ponen avioncitos, soldaditos, parece que estuviéramos jugando a la guerra naval, y dicen que no, nosotros no somos veteranos de guerra. No, ¿sí? están equivocados, porque veteranos de guerra somos todos los que hemos estado acá en Río Grande, en Ushuaia, en Río Gallego, en Comodoro. Esos somos veteranos de Malvinas. Y es combatiente, verdaderamente, es aquel que estuvo en Malvinas. Esa es la expresión verdadera. Lo que pasa es que acá... perdón, te voy a corregir, no es acá. En todas partes de veteranos de guerra dicen lo mismo, así que no te da problema. No. En mi ciudad, Rosario, provincia de Santa Fe, yo he tenido discusiones, porque soy una persona que yo no me gustan las cosas decirlas al revés, las digo tal cual como son, al que le guste bien y al que no, también. Te voy a decir quién era el almirante Lombardo. No lo conocí. Yo te digo, allá en Rosario no hay esa diferenciación. Claro. Los veteranos somos aquellos que apoyamos a toda esa gente que se fue a jugar en Malvinas. Perfecto. Yo tengo varios compañeros míos que perdieron la vida sin ir muy lejos en el crucero General Belgrano, el suboficial segundo Lobo Roberto y el suboficial mayor, que en este momento no me acuerdo el nombre, que murió en el crucero General Belgrano. Y tengo compañero que murió ahora hace poco, que estuvo con el Irizar en Malvinas, y varios compañeros más. Sí, Gente del batallón, un montón de compañeros. Hemos perdido muchos camaradas y compañeros no solamente del arma, sino camaradas de la fuerza, porque acá hablamos siempre de forma genérica, todos fuimos, todos participamos, todos estuvimos, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es lo que vos decís del teatro de operaciones, de lo que decimos, hay gente que todavía no quiere reconocernos por una mezquindad que no tiene ningún sentido. No, a mí eso... y te digo más. Están equivocados. Te digo más, en este momento, siempre lo digo, lo voy a seguir sosteniendo, y hoy lo digo públicamente a través de un medio, porque no tengo nada que esconder. Yo estoy reclamando mi reconocimiento como veterano de guerra. Lo estoy reclamando a través de la vía judicial, ¿sí? Porque es la única forma que lo podemos hacer. Pero yo también lo estoy reclamando, y lo que me interesa a mí no es decir quiero cobrar una pensión de guerra. Yo no quiero el dinero, no me interesa. A mí tampoco. A mí me interesa lo que yo hice. Washington, a mí yo cumplí tampoco con mi obligación. Pero está bien, vos cumpliste con tu función, tu deber. Yo también cumplí con mi función y mi deber. Y te digo una cosa, si hoy, en este momento, supongamos que ganaron un juicio al Estado Nacional después de todas las idas y vueltas, que sí, que no le corresponde,
se determina por ley diciéndome, bueno, Mauricio Ramos es veterano de guerra con todos sus honores. Perfecto. Pues sabés una cosa, que vos, yo, voy a decir Mauricio Ramos, me voy a poner yo como actor. Yo tengo, al momento de que me digan soy veterano de guerra, tengo dos opciones. Aceptar o no aceptar ser veterano de guerra. Es mi determinación. Sí, pero es tuya. Es mía, siempre es mía, ¿eh? Si supongamos que yo decido aceptar ese honor, ¿sí? Entonces vuelvo a tener de aceptar una pensión o no aceptarla. Yo considero que el asunto de la pensión es algo que la gente no lo entiende. Bien, perfecto, te sigo explicando. Y si yo decidiera decir, bueno, voy a recibir la pensión de guerra, porque soy veterano de guerra, me corresponde percibir una pensión económica, vuelvo a tener dos derechos nuevamente. ¿Sabes cuáles son? No. De usufructuarlo en mi beneficio o donarlo a cualquier entidad de bien público. Eso es otra cosa. Entonces, vos fíjate que siempre el derecho de aceptar o no aceptar, de pedir o no pedir, siempre es mío. Hoy lo que yo pido es el reconocimiento moral e histórico. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos camaradas que participamos en la guerra de Malvinas o en la guerra del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, tenemos algo importante. Nosotros, que estuvimos y participamos, queremos morir con lo que se llama honor. Es la palabra fundamental. Quiero morir con honor. Quiero decir, murió tal persona, pero con honor, porque yo participé. Y cuando mis descendencias digan, mi abuelo fue un viejo loco que estuvo en tal lugar, hizo tal cosa. Nada más. Es lo único que yo pretendo. No, lo que pasa es que está mal interpretado como piensa mucha gente. El problema es así, como yo te digo. Veteranos, el que estuvo en la estancia Sara, sí, el que estuvo en la estancia Viamonte, el que estuvo en el Puente Viejo, sí, los que estuvieron del Grupo Aeronaval Insular allá en Cabo Domingo, que está la otra pista que está derecha y que es muy embromado aterrizar porque el viento la agarra de costado. Claro. Pero igual estaban los tubos con JP1 para cargar los aviones en caso de emergencia, porque estaban todas las clases de avión habido y por haber, y se daba prioridad fíjate que hoy, a los aviones grandes para que pudieran ir y volver de vuelta. Fíjate que una de las condiciones que dice la ley, dice que puede ser reconocido aquella persona que estuvo en el conflicto en el continente, siempre y cuando haya tenido refriegas de combate. No es así. Yo no tuve ninguna refriega. Pero estuviste participando muy cerca, estuviste sentado arriba del lugar de combate. Estuve en la pista con los aviones. Y vos fíjate que estaba el suboficial Áñez, que es de acá, que se quedó acá, el suboficial Áñez, y otro compañero más, que no me acuerdo el nombre, pero con Áñez estábamos continuamente, y tenía conscriptos míos dentro del hangar, cabos nuestros que hacían guardia. ¿Vos estuviste con los Exocet también? ¿Con quién? ¿Viste los Exocet? Yo he visto 5 Exocet y los he subido al L-188 Electra y lo he subido al F-28. Es más peligroso subir al F-28 porque solamente tiene una puerta y no tenés cosas. Se sube con una Grove, que es una especie de palanca, y con una Clark que se mantiene abajo, puesto que el cajón tiene un anchor de 1,5 metros por 1,5 metros de alto y un largo que debe tener como 3-4 metros. Había 6 aviones super estándar que tenían todo el día justo en la puerta del hangar, a donde antes se llamaba Base Aeronaval Río Grande, ahora se llama Hermes Quijada. Y ahora no se llama más así la base, ¿eh? No sabía. La base tiene otro nombre, que no recuerdo, y ahora creo que tiene un yo nombre. me fui de acá hace 18 años. Sí. Entonces los aviones estaban mirando contra el hangar y tenían los grupos Hobart, que son para 27,8 volt, 115, 400 ciclos, para que estuvieran continuamente en funcionamiento toda la parte electrónica. Y los otros se mandaban, porque la gente no sabe, que los Exocet, la gente que fueron a buscar los Exocet a Francia estuvieron mucho tiempo allá. Pero los Exocet cuando los mandaron desarmados. Nunca se había tirado un Exocet en el mundo en ninguna parte. En la base aeronaval de Puerto Belgrano, mis compañeros que vinieron de Francia,
ellos lo armaron y ellos fueron los primeros que lo trajeron acá, y el primer exorcé que se tiró, que fue el día el día 5 de mayo. El 5 de abril. Perdón, el 5 de mayo. 5 de mayo. El 2 de mayo fue el hundimiento del crucero General Belgrano. Sí, señor. El día 3 salió el Neptune, un PWFi con turbinas, es motor a explosión, pero con 2 turbinas, una de cada lado, a verificar y poder encontrar los que podía referente al crucero General Belgrano. O sea que fue, está bien. Al otro día. En ese lapso vio a la fragata y se comunicó con Río Grande. Parece que los ingleses escucharon y le mandaron un Sea Harrier. El Sea Harrier anda al doble de velocidad de lo que anda el Neptune. Entonces el Neptune puso proa, potencia al mango, proa a Río Grande. En un momento determinado, ya de hecho viejos se fueron perdiendo. Pero hay muchas anécdotas referentes a ese tema. Y al otro día salió el Águila 1 y el Águila 2, que eran los 2 superestandar. Siempre vuelan en pareja, con los 2 exorcés, uno en cada avión. ¿En cada ala? No. Un exorcés en cada avión. El exorcés va del lado izquierdo mirando del empenaje hacia la trompa del avión. Uh-huh. Entonces despegaron, en vez de ir para Malvinas, los aviones van por el otro sentido contrario. Se van para allá y van arriba a mucha altura para consumir el mínimo combustible posible, y arriba la estaba esperando o el Hércules C-130 con la mamadera, como le decíamos nosotros, con el combustible, o el Boeing 707 de Fuerza Aérea con el combustible. Se cargaba combustible, en ese momento bajaban los aviones a menos de 1000 pies para que no lo detectara el radar, que son 300 y pico de metros, y a las 25 millas náuticas ya podían largar el exorcet. En la primera vez hubo un problema de combustible y tuvieron que pegar la vuelta. Ese fue el día 4. Al otro día salió 2 aviones, a la misma hicieron lo mismo, y fue el día que hundieron a la Cefis. Pero fue la primera vez en el mundo que se tiró un exorcet. Y para que la gente sepa, los argentinos, el comandante que tiró el exorcet y le pegó y la destruyó, fue a darle clase a los americanos y a los ingleses después de la guerra de Malvinas de cómo se tiraba un exorcet. Qué cosa, ¿no? Qué cosa linda recordar y que la gente sepa, porque la gente no sabe esto. No lo sabe. Hay muchas saben cosas. Que se armó en la base aeronaval de Puerto Belgrano y que mis compañeros vivían a 10.000 por hora para tratar de hacer la cosa mejor. Y atrás, tampoco la gente sabía que si no hubiera pasado esto, atrás venían 2 buques españoles trayendo más aviones y más misiles de estos para que lo armaran en la base naval de Puerto Belgrano. Qué bárbaro, qué linda historia, operador, ¿estamos bien con los tiempos? No me escucha el operador. Esteban, no importa. ¿Estamos bien con los tiempos? Bien. Tenemos todavía. Bueno, podemos seguir charlando, tenemos un tiempo importante. Vos sabés que hay cosas que a veces, cuando el otro día estuvimos en casa charlando, yo tengo, llegó a mis manos un mapa, ¿sí? O una carta, mejor dicho, de todos los vuelos que hubo de la aviación naval y todos los vuelos que hubo a Malvinas en misión de combate con los ataques. Yo tengo el derrotero de los superestandar cuando fueron a destruir al Sheffield. Sí. Y también tengo el derrotero de cuando fue el Invencible. Sí. Y tengo el derrotero de otras cosas más y de otros movimientos más, de las partidas de San Julián, las partidas de Río Gallegos, las salidas de Ushuaia. Los A4B que salieron de acá, de la base aeronaval de Río Grande, por Hermes. Yo tengo todo el mapa con todas las salidas y marcado el derrotero, que realmente es muy chiquitita y ya mi vista no da para muchas cosas, así que a veces tengo que usar una lupa para poder identificar algunas cosas. Pero a veces hay cosas que a veces nuestro pueblo, y a veces los camaradas tampoco saben lo que ocurrió a veces cuando uno habla de lo que es lo que fue la guerra, y a veces tienen un concepto equivocado. La guerra no es solamente con el que está al frente, la guerra también está atrás.
También está en lo que sería lo que hacemos, lo que se hizo fue la defensa, donde hubo un montón de elementos para ayudarnos, que se llamó la contrainteligencia, la inteligencia. ¿Qué es lo que pasaba? Yo creo que te conté a vos cuando había los servicios especiales, que sinceramente no sé quiénes eran, no los conocí, ni los voy a conocer, y tampoco no es que no los quiera conocer. No era mi función conocerlos, mi función era otra, pero sí sabía de que había en Ezeiza, en Aeroparque, había gente especial esperando ahí con un cigarrillo y un diario bajo el brazo, esperando que bajara una persona X que sabían que era un espía inglés. Gracias a eso, aquí en Río Grande tuvimos también algunos espías. Acá en Río Grande se tomaron prisioneros, en la base aeronaval hubo prisioneros, y fíjate vos que cuando te comentaba vos y te pregunté varias veces de que si sabías si había habido combates, si la base, me dijiste que no sabías. No. ¿Por qué? Porque tu función no era saber qué es lo que pasaba afuera, pero sí lo que pasaba adentro. Era recibir, atender los aviones, Claro. y dar lo que correspondía a los aviones. De lo otro Claro. se encargaba la seguridad. Había, por eso cada uno tenía su misión, Había su trabajo. Un suboficial de ¿cómo se llama? Un suboficial de informaciones de la parte de infantería, un muy buen suboficial, que con otro suboficial más fue los que pusieron todas las clases de armamentos habido y por haber. Claro, fueron los que minaron, minaron todo eso. Minaron todo lo que fue la base. Bueno, yo te dije, ¿vos sabías que hubo prisioneros? Vos dijiste, no sabía nada. Dice, recién me entero, me dijiste, vos después de 6 años te enteraste que hubo prisioneros ingleses acá. Acá hubo gente que encontraron sacando fotos en la base aeronaval, que fueron tomados prisioneros porque lo pudieron agarrar en Ushuaia, ¿sí? También hubo soldados ingleses, o vamos a decir que eran soldados ingleses, por no decir que eran otro tipo de personas de otra nacionalidad, pero se había puesto un radio guía en la cabecera de la pista, que también fue detectado, ¿sí? Hubo intentos de desembarco en la zona de... Sí, pasando las Violetas. Pasando las Violetas, es muy cerca de las Violetas Fue también. el día 17 de mayo. Exactamente. Casualmente, cuando estuvimos hablando con un soldado del Batallón 1, que está en Santa Fe, en las parejas, creo que me dijo. En las parejas, él contó la historia, que era un compañero de justamente Juan Carlos Saldrete, que recién acaba de ingresar, y que él contó también que fue el día que más sufrió. ¿Por qué? Porque estuvo en una situación de mucho peligro. Sí. Porque no se sabía, la situación era muy incierta. Porque la idea era que ellos querían reventar sí o sí la aviación naval, que estaban dentro del hangar, más la planta de combustible, Claro. más la base aeronaval, y el pueblo iba a cobrar también de la misma forma. Pero lamentablemente para ellos y suerte para nosotros, ¿no? Eso no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente en la defensa, muy bien preparada. muy preparadas, se repelió todo ese intento de ataque. Yo te mostré en casa una película que se llamaba Infantes muy bien preparados. pero vos fíjate que también te mostré Palabras de Héroes, que era un video que se armó en San Luis, ¿sí? Con 3 personas que contaron la historia real de lo que había pasado. Perdón, el San Luis no fue el Piedra Buenas, perdón. El San Luis fue el submarino. Estuvieron el Piedra Buena, y ellos cuentan que emerge un submarino y que ellos tiran acá. O sea que, y el otro día, hace pocos días atrás, que después va a venir Juan Carlos, que también va a comentar algo de esto, también hay un oficial inglés que era parte del servicio especial de los SAS, que no son los comandos ingleses, que ellos dicen que estuvieron en Río Grande, desembarcaron en la zona norte de la isla. Sí, sí. Y Samanich, que es otra persona que estuvo acá, cuenta que él estuvo en el Hito 1 y que él tuvo un tiroteo en ese lugar. O sea que lo que cuenta Samanich, que venía contando, que decían, es cosa de loco, esto vieron sombra. Resulta que Samanich hoy dijo la verdad, que lo que dice Alderete también es la verdad. Hoy estamos muy lentamente, la verdad está floreciendo. Muy lentamente estamos conociendo aquellas cosas, y muy lentamente aquellos que creían de que nosotros éramos unos loquitos, que solamente queríamos
ganar la gloria de otros, hoy estamos diciendo la verdad. ¿Por qué no puede decir nadie que la operación Mikado no existió? Nadie puede decir que la operación Plum Duff no existió. Nadie puede decir que acá no hubo intentos de copamiento, porque existieron, ¿sí? En la guerra vale todo. Y lamentablemente a veces uno es demasiado limpio en contar las cosas. Pero los libros hoy están contando la verdadera historia. Y lo que vos viviste y lo que vos pasaste, no lo pasé yo. Yo pasé otra cosa distinta en tu vida. Y te sigo contando de aquellas personas que a lo mejor los que hacían contrainteligencia. Había gente que dormía en las estaciones de subte. ¿Por qué? Porque era su lugar de permanencia, era ese. En el subterráneo, ¿por qué? Porque uno está buscando siempre al extranjero o al inglés que estaba haciendo su trabajo, que era gente del M16 o el M6, que son los servicios especiales de inteligencia que tienen. No sabía nada de eso. Entonces toda esa gente estuvo acá dentro metida, ¿sí? Y hay gente que a lo mejor también no son de origen inglés y han sido de origen que no tienen patria, que son de varias nacionalidades, también estuvieron. Porque la guerra no es solamente el que estuvo en el frente de combate tirando tiros, la guerra es de todo el país. Lo que pasa es que a veces algunos hacemos carne y algunos tienen miedo de que lo que uno hizo, lo que uno realizó, se pierda porque aparezcan mucho más de lo que somos. No, sinceramente te digo, somos todos, fuimos todos y participamos todos. Yo tengo una carta de mi padre, que yo después de muchos años, mi papá falleció hace una punta de años, mi hermana, mi sobrina, revolviendo el cajón de los recuerdos, encontró una carta de mi papá, donde él se había ofrecido voluntario, el pobre viejo, para ir a Malvinas. Yo sé de mucha gente que hizo Entonces a mí me emocionó mucho leerle esa carta de vuelta y yo desde acá diciéndole que no tenía que hacer esto, aquello, lo otro, porque su lugar de combate era estar al lado de mi madre. Claro. Pero nosotros vivimos esa situación, ¿sí? La pasamos. Bien, hacemos un pequeño corte, ¿qué les parece? Y seguimos hablando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después, ahora le toca a vos subirme de vuelta. Bueno, ¿Cómo? ¿Hay más invitados? ¿Quién vino, señora Polinar? sí. ¿Quién vino? Invitado, bueno, está bien, invitado. Bueno, vamos a hacer pasar a uno más, entonces, si querés, el que vino primero, y lo podemos mezclar. ¿O tiene relación este amigo? Bueno, está bien, listo. Sí. Largamos entonces la canción. Desde Río Grande, Tierra del Fuego. Desde Río Grande, Tierra del Fuego. Suena, transmite, se expande. Urbana FM 98.5. Urbana FM 98.5. Aires de ciudad. Sonamos muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo es muy tirano. Tenemos mucha gente en el estudio, gracias a Dios, que está esperando para saludarnos. Pero no quiero ser tan grosero con ustedes y decirle, Zulema, agradecerte por lo que contaste. Contar este pedacito de la vida, contar este pedacito de lo que se vivió antes y después de la guerra, sí, porque lo viviste. Porque lo vivimos, sí. Entonces, para vos te digo, te agradezco muchísimo tu gentileza. Sé que me costó mucho trabajo convencerte para traerte aquí a la radio, porque sé que no querías venir. No, sí, bueno, porque obviamente que en este momento se me cruzan un montón de emociones, ¿no es cierto? Pero yo te digo que acá en la isla se vive Malvinas. La gente del norte, digamos nosotros, que está
en el norte, que sería que está fuera del territorio. Sí, sí, sí. No lo vivió tanto como nosotros. Todas las familias la hemos vivido acá. Yo la viví como docente en la escuela, con mis hijos, con mis alumnos, porque teníamos, cuando sonaba la sirena, que teníamos que ir a lugares determinados. Sí. A distintos lugares teníamos que ir. La alerta roja. La claro. alerta roja, después la Sí. alerta naranja, la Sí. alerta de los colores de acuerdo Sí. a la circunstancia o a lo que podía haber, iba a suceder. A mi hija yo la tenía de María Auxiliadora en ese entonces. Yo tenía a mi hijo, el más chico, estaba conmigo en la escuela número 2. Entonces cuando sonaba la sirena teníamos que ir. Pero todos tranquilos, todo Claro. normal, o sea, con una serenidad y una tranquilidad tremenda. Y cantábamos con gran fervor patriótico Claro. la marcha a las Malvinas. Claro. Al contrario, vos me decís que me agradeces a mí, y yo estoy infinitamente agradecida. No, gracias a vos, querida. Para mí es una satisfacción enorme que hayas estado acá, que hayas contado tu historia. Y te cuento algo, nosotros a veces con Juan decimos y reprochamos, mirá vos, ¿no? Sí. Vos decís que el fervor que hay acá de patriotismo, Sí, sí. nosotros nos sentimos que no es suficiente los que vivimos acá, porque vemos que a las 3 de la tarde ya se acabó Malvinas hasta el año que viene, una semana antes de la gesta de Malvinas. Nosotros los que estamos en la lucha tenemos a Malvinas todo el año, ¿ve? Pero decimos Malvinas porque es la palabra clave, pero es el Teatro de Operación Atlántico Sur, ¿sí? Acá se vive, y acá es increíble los preparativos, Los preparativos. la verdad No, que es el algo fervor muy- patriótico. Me Bueno, tocó por un sí. caso muy especial estar acá de vuelta, pero para mí es un orgullo estar y decir lo que tratamos de cumplir con nuestra obligación. Está bien, Esa es Washington. nuestra Te obligación. agradezco mucho a vos también que hayas estado acá, que por lo menos la idea de volverte a ver después de tantos años. Son muchos años. Sí, Me fui tal vez a lo de- mejor no digas vos lo mismo de mí, ¿viste? Pero no importa. Hace 18 años que me fui de la isla. Sí. Sí. Pero de isla tengo 20 años. Y bueno. 67, 71 al 77, Y bueno. 80 al 85 y 93 al 2000. En Bueno, mira, nuestra yo desde el provincia, año 85 hasta ahora van consecutivos. Pum, uno detrás de Yo otro, como después, trompa de loco. después de mi provincia de Santa Fe, de Rosario, soy Fueguino segunda también. ciudad Fueguino. Es nuestra Super provincia provincia. de adopción, porque nuestros hijos se criaron acá. Claro. Se criaron acá. Chicos, muchas gracias por estar acá. Y como les digo a todos, gracias por participar y con todo fervor, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vigilia radial en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.